Em, ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a el sexto capítulo del Xenopodcast. Eh, Nos encontramos nuevamente acá con Sam, Virgo Nocturno, y bueno, y saluda. Excelente, muy bien. Y yo, Patricio Uribe. Eh, Esta semana, como solemos hacerlo, publicamos dos nuevos artículos. Uno el día martes y otro el día jueves, como solemos hacerlo. El día martes publicamos una traducción hecha por Sam. Es El complejo temporal especulativo de Armen Avanesyan y Suhail Malik. Para los que estén un poco más han estado más pendientes de las publicaciones de la página, se darán cuenta que Avanesyan ya apareció algunas veces. Un personaje que yo creo que probablemente en la medida de lo posible va a seguir saliendo porque es precisamente el eh, digamos, propone el concepto de poética especulativa, que es bastante importante para el proyecto de la página. Eh, Así que, bueno, eso, se publicó ese texto el día martes y el día jueves se publicó el texto Abstracción Maquínica de yo, Patricio Uribe. Así que, sin más preámbulos, vamos a pasar a darle la palabra a Sam para que nos cuente acerca de este texto que tradujo y se publicó el día martes. Adelante. Gracias, Patricio Uribe. Eh, el texto que publicamos el martes, efectivamente, se llama El complejo temporal especulativo y el tema del que va a hablar es acerca de la temporalidad contemporánea. Lo que marcan en un inicio a Vanessa y Malik es que el tiempo en la actualidad ha sufrido un cambio radical en cuanto a su percepción. En este instante, en estos momentos, el tiempo ya no está condicionado por el presente, de acuerdo con los autores, sino que ha sido eh, rebasado, ha sido sustituido por el futuro, como organizador de las experiencias, pero también como anticipación, como superación. Y en este caso, esto le llaman complejo temporal especulativo. ¿Qué sucede con esto? Es decir, eh, el momento instante pasa hacia segundo término y entonces se comienza a vivir con base en la anticipación, es decir, a través de vigilancia tanto pasiva como activa, gracias a o debido a las tecnologías de la comunicación y la información. eh, Todo vive con base en expectativas que no se sabe si se van a cumplir o no se van a cumplir, pero finalmente, ahora sí que, pues, aludiendo a la propia frase, como que un más vale prevenir que lamentar. Y esto los autores dicen que es debido a que actualmente la lógica de la sociedad misma vive cada vez más subordinada, condicionada hacia el aparato tecnológico, hacia este desdibujamiento que existe entre el software y el hardware, entendiendo como esto que es lo virtual de lo que aparentemente es real. Y esto se vuelve, en esta medida, no solamente el futuro que termina gobernando hacia el presente, sino que también juega una dinámica particular el pasado. Y es aquí cuando introducen dos sufijos, el Prefijos. prefijos, el prefijos, el pre y el pos. El pre sería esta anticipación hacia el futuro, mientras que el post indica que las condiciones que se dieron del pasado en el presente ya han sido superadas. Y en este caso, aquí es cuando aparecen conceptos como el post contemporáneo, post internet, post modernidad. También en el texto de Vanessa y Malik van a criticar tanto al realismo especulativo como a la filosofía contemporánea,
porque van a decir que en su momento no elaboraron una teoría propia acerca de la especulación. Y más adelante, ambos autores igual van a abordar un poco más en la poética especulativa como una herramienta para poder abordar esta superación. Uno de los puntos más importantes, y creo que también resalta mucho para poner énfasis en toda esta especulación y en cómo lo preventivo, cómo los pronósticos superan hacia el propio presente y se lanza una visión directamente hacia el futuro como condicionador, y tal es el caso de los mercados financieros que viven con base en la especulación, a pesar de que realmente, o sea, no tengan como tal, en este caso, el precio de los activos, no tengan como tal un sustento físico que sustente su valor. Pero esto igual lo vamos a ir discutiendo más adelante porque dentro de la teoría marxista hay algo igual muy importante que decir al respecto. Yo quiero dejar esa parte, o sea, hasta aquí. Y bueno, dinos Mm. tú, Patricio, ¿qué te pareció el texto? Eh, bueno, me pareció bastante interesante, como decía, como en la línea de la discusión de Evanescent sobre estos temas, donde por un lado está la filosofía de lo que en términos muy amplios se ha denominado realismo especulativo, que generalmente se sustentaba en una crítica al correlacionismo y una especie de superación de los límites del pensamiento, digamos. Ahora, con todo, obviamente con todas las discusiones que abrió y los textos que produjo, suponiendo que ya pasó la época, digamos, del realismo especulativo, sí, en varios textos Avanesa indica que hay ciertas limitaciones. Primero, como decís tú, no hay un concepto propio del especulativo, del realismo especulativo. Muchas veces cuando los distintos autores que fueron asociados a esas corrientes cambian, por ejemplo, el término. No sé, algunos hablan de naturalismo especulativo, otros de materialismo especulativo, y así sucesivamente. Pero la parte de lo especulativo quedaba ahí dando vueltas y no sin definir mucho más allá de ciertas asociaciones, no sé, con Hegel. eh, o quizás alguna asociación con Schelling o incluso con el primer romanticismo. Ahora lo interesante es que cuando habla de lo especulativo, Vanessian relaciona dos cosas que pareciera que no tuvieran mucho que ver en sí, en principio. Por un lado, el realismo especulativo, del cual estábamos hablando, como corriente filosófica, digamos, en términos muy generales. Eh, me refiero en términos generales porque no es como que haya una especie de escuela del realismo especulativo, de hecho, muy al contrario, las mismas personas que en un comienzo fueron asociadas con esa corriente, no sé si se sentían parte de eso. Digo, por un lado está el realismo especulativo, por otro lado relaciona esto con con la especulación financiera. De hecho, ese tema después lo desarrolla en otro libro, que no sé si estará traducido en inglés, pero sé que está en alemán, que es la lengua en la que él escribe casi todas sus producciones textuales. Eh, y lo interesante cuando introduce como la especulación financiera es que eso lleva a plantear hasta qué punto la especulación depende de una cierta noción de la temporalidad, porque además de eso hay otra noción de lo especulativo que tiene también una influencia, digamos, tangencial muchas veces, pero igual importante dentro del realismo especulativo, que es la ciencia ficción o la ficción especulativa. Eh, Muchas veces cuando se habla del concepto, pues, por ejemplo, teoría ficción, se refiere a ese tipo de ficción, más que una ficción, no sé, realista, por ejemplo. Eh, ¿Y qué es lo especulativo de la ciencia ficción o de la ficción especulativa? Que se relaciona con lo especulativo del capital financiero especulativo, con la especulación del realismo especulativo, digamos, como corriente filosófica. Tiene que ver con cierto sentido de una temporalidad que se adelanta. Como decís tú, en el mismo texto se habla como de estos, ¿cómo se llama? De estos mecanismos o procedimientos por los cuales se intenta adelantar el tiempo a algo. En el caso de la especulación financiera, evidente, están los derivados, las especulaciones con precios futuros y cosas de ese estilo. También por ahí se nombra estos mecanismos o algoritmos o programas que trabajan con
bases de datos y que intentan hacer perfilados, intentan anticipar ciertos hechos, por ejemplo, relacionados con delincuencia o que pueden ser punibles eventualmente. Em, Ahí lo que ocurre, y creo que aquí no se nombra explícitamente, pero en otro texto de el segundo autor, que es el Malik, no sé cómo se dice. Tiene otro texto donde también aborda un poco estas cuestiones y habla de que estas discusiones también surgen desde una cierta noción de un desfase entre, por un lado, la experiencia cotidiana del tiempo y, por otro lado, la temporalidad que introducen, por ejemplo, estos programas, estos algoritmos, o en general estos modos de gestión de grandes poblaciones humanas, en una temporalidad que está por encima de la temporalidad de la experiencia inmediata. Ahí es donde ocurre un primer desfase. Y a eso es lo que en ese texto, que no me acuerdo cómo se llama, Malik habla de xenotemporalidad, un desfase entre la experiencia inmediata del tiempo y, por así decirlo, el tiempo como realmente está transcurriendo. Porque, claro, este es un tema que hemos abordado, o se han abordado en muchos de los textos que hemos publicado acá. Eh, Ficción operativa, por ejemplo, se habla precisamente de este tema, donde hay un procedimiento abductivo, un sistema que tiene procedimientos abductivos que establece conjeturas acerca de, digamos, de los datos que recibe y al mismo tiempo, al producir un output, influye sobre ese mismo fenómeno que recibe como input y se produce una relación recursiva entre el sistema y el entorno. Creo que ese es un concepto clave que también del cual hemos hablado varias veces acá en este mismo podcast, que es la cuestión de la recursividad. Eh, el complejo temporal especulativo en el fondo tiene que ver con eso, con estas temporalidades que están por encima de la experiencia humana inmediata del presente. En el fondo, esa es una de las críticas que se hacen en el texto, o en el diálogo que se transcribe en el texto, de que generalmente aquí la discusión está muy centrada en el arte contemporáneo porque aparentemente el texto se encuentra dentro de una compilación que aborda principalmente ese tipo de temas. Eh, pero en general, digamos que la modernidad o cierta modernidad o cierta posmodernidad queda atrapada en una especie como de presentismo que le hace que la cierra tanto como al pasado como sobre todo al futuro. Pero por otro lado, surgen todos estos sistemas, estos programas, estos algoritmos que operan con otra temporalidad que se superpone y gestiona esa temporalidad de la experiencia, digamos, humana inmediata. Entonces, creo que partir como de ese punto me parece como importante. De ese desfase, ¿cómo decirlo? Esa grieta, incluso uno podría decir abismo, que de repente cuesta como salvarlo, cómo se relaciona la experiencia que uno tiene acerca del tiempo, o la experiencia en general, con cómo opera como los fenómenos como sin lo humano, digamos. Y esto también lo aborda Ray Brassier en la cuestión como de la imagen como experiencial del mundo y la imagen científica del mundo. Apunta básicamente a esto mismo. Eh, Eso. Ok. Sí, bueno, lo que yo tengo que eh, aplaudir del texto es justamente que a través del propio lenguaje, ellos marcan, surge esta herramienta poderosa para reorganizar y controlar el tiempo, la temporalidad. Y también con esto, más adelante, los autores nos van a decir que también, o sea, dentro de ahí mismo también existe la manera en cómo salir de ese atolladero, destrabarlo. Mm, Pero mm, también considero, bueno, y también, o sea, la parte de cómo la tecnología también está moldeando la psique, los procesos organizativos, mm, productivos, etcétera. O sea, esas partes creo mm, que son muy importantes. Sin embargo, mm, creo que tampoco están bien desarrolladas. ¿Por qué lo mm, digo? Bueno, ciertamente la tecnología avanza cada vez más,
eso no es propio de una década en específico, sino que el propio capitalismo surgió así, con base en la innovación, con base en la competencia, pues ahora sí que demasiado dura. Es como la innovación no se vuelve como un concepto ni mesiánico ni tampoco prometeico, sino que una condición necesaria para que el capitalista siga permaneciendo dentro del juego. La cosa aquí Mm, es que dentro del capitalismo, como modo de producción histórico, como modo de organización histórico, mm, organiza el tiempo de una manera específica. Y en este mm, sentido, el tiempo dentro del capitalismo no debería ser visto de manera cronológica, es decir, dividir pasado, presente y futuro. No hay que mm, considerar que el capitalismo organiza el tiempo de acuerdo con su propia axiomática y de acuerdo a cómo se van mm, desarrollando la propia tecnología, el modo de producción. En este mm, caso, no solamente va a organizar producción, no solamente va a organizar consumo, sino también va a organizar experiencia, va a organizar cultura. Y eso, o sea, va a ser tanto dentro de la industria como fuera de la industria. Y aquí nuevamente, o sea, vamos a relacionar conceptos fundamentales como subsunción formal y subsunción real. Eso por una parte. mm, Pero también la cuestión está en que considero que el análisis está muy hacia arriba, solamente viendo los efectos de cómo la tecnología, en tanto que la técnica está organizando y subordinado la experiencia humana y toda la parte, pues, de organización. Eh, o sea, si bien es cierto, es una consecuencia, la parte fundacional se encuentra en cómo está operando el sistema desde abajo, es decir, desde la mm, infraestructura. Y esto igual lo estuve yo mencionando desde inicios del podcast, de cómo la técnica se vuelve dentro del capitalismo no solamente una manera de eh, relacionarse con el entorno a través de la fuerza de trabajo, sino que también comienza a moldear los estándares de la vida con base en la eficiencia que supone la máquina dentro del capitalismo, mm, eficiencia que se ve en términos de productividad, de rendimiento, de maximización, de rentabilidad y todo este tipo de cuestiones. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto, con la llegada de las tecnologías de la información y de la comunicación, la cuestión fundamental es que toda la información que parte de datos comenzó a adquirir una mayor ventaja para su acumulación, para su almacenamiento y también un espacio de valorización más. En este caso, son los datos digitalizados los que permiten obtener información específica sobre diferentes áreas de la sociedad. mm, Y en este sentido, es cuando lo que antes todavía era más de carácter cualitativo mm, comienza a ser transformado mm, hacia un carácter cuantitativo, mm, porque los datos en bruto, o sea, no van a servir de nada. Los datos físicos como tal, anteriormente, pues no es que no existieran, o sea, se almacenaba. Los datos siempre construyen información, no solamente desde el capitalismo, sino desde un montón de sociedades atrás, ¿ok? A través de códices, a través de mitos, leyendas, etcétera, lo que tú mm, quieras. Eh, Igual, o sea, en los inicios del capitalismo, o sea, también había datos, también había información. Pero esto, o sea, en esquemas de rentabilidad, o sea, suponía costos importantes su almacenamiento. Entonces, pues, obviamente, mm, bajo ese esquema, pues, no es algo que genere un costo positivo para la empresa, en este caso, viéndolo de esos términos, pero para cualquier tipo de organización. ¿Ok? mm, Entonces, en la medida en que las tecnologías van adecuando esto, van comprimiendo los espacios vía la nube, es como esta parte de gestión de la información, pasar lo mm, cuantitativo hacia lo cuantitativo se vuelve realmente un esquema pues para incrementar espacio de valorización, incrementar ganancias, hasta plusvalía. Y es así como estos datos convertidos en información, datos digitales convertidos en información, se vuelven la materia prima para no solamente la creación de este tipo de tecnologías, este tipo de maquinaria, sino también se vuelven condicionante para la toma de decisiones. Entonces, yo considero que a partir de ello hay que situar el problema, porque finalmente, o sea, nuevamente estamos situándonos desde la infraestructura del sistema en que esto tiene bases materiales. Y desde la mm, técnica, o sea, podemos entender a partir de qué punto comienza esa transición en la que, o sea, el futuro comienza a ser cada vez más esa medida en la que organizamos el día a día, viendo esa expectativa hacia el futuro. Y, o sea, obviamente, por otro lado, vamos a dejar hacia lo post, que también, o sea, requiere un análisis bien interesante, pero yo creo que en este momento, o sea, a mí sí me gustaría rescatar esa parte material, en cómo la técnica, la tecnología, desde la infraestructura, desde la parte económica, comienza a organizar no solamente
pues todo el esquema de la producción, sino que también, o sea, salta hacia ya lo que llamamos superestructura, sistema cultural, sistema judicial, cómo se relaciona la sociedad y así. ¿Cómo estamos entendiendo la temporalidad dentro del capitalismo, pero también cómo estamos entendiendo la historicidad? Mm, Eh, Porque pareciera ser, o sea, que, o bien, o sea, estamos entendiendo al tiempo. La última vez en el último podcast dialogábamos acerca de cómo estamos, o sea, entendiendo esta noción del tiempo. O sea, mm, efectivamente es una construcción social, pero igual yo te decía, o sea, parece que el tiempo también tiene un carácter de plasticidad en la medida en que, pues, cada ciencia tiene su forma de definir el tiempo. Y dentro de las ciencias sociales, o sea, también adquiere, o sea, esa propia relevancia. Pero aquí lo que yo quiero, o sea, dejar por sentado es que el capitalismo es el que organiza el tiempo en esta, mm, no solamente en esta contemporaneidad, sino también desde sus inicios. Y esa organización, o sea, igual está basada con base en la propia técnica, la propia máquina. Eso. sí, me parece. Me parece interesante como en relación al tema de la materialidad del lenguaje que plantea ahí Evanescen, que también es algo que ha abordado en otros textos, que una de las carencias que él ve en el realismo especulativo es que bajo esta crítica del correlacionismo, que claro, está el asunto de la crítica a Kant, pero sobre todo toma la forma de una crítica a la filosofía del siglo XX, digamos, la fenomenología, la filosofía analítica y en general las filosofías o corrientes filosóficas que están ligadas a la noción como una experiencia inmediata. Ujú. Eh, Yo y creo que, o sea, muy... también hay una falta ahí de mm, las propias ciencias, o sea, mm, no solamente desde las humanidades, sino también de las ciencias sociales, porque por un lado, o sea, la filosofía puede analizar, o sea, todo el diálogo eh, ideológico, filosófico que hay alrededor de todos los fenómenos. Pero si no estamos entendiendo el funcionamiento de la propia maquinaria, en ese caso, o mm, sea, vamos a quedarnos con una visión o puede ser reduccionista o demasiado sesgada. Y lo mismo puede mm, suceder desde el lado de las ciencias sociales, que están ujú, yendo directamente hacia lo ético antes de pasar por lo ontológico. Entonces creo que, o sea, no hay como que mm, un consenso en cómo observar eso. mm. Eh, Eh, yo lo que quería hablar precisamente es apuntando más o menos a eso, que eh, frente a ese giro lingüístico que toma la filosofía del siglo XX, el realismo especulativo lo que hace es una especie como de retorno al realismo, el naturalismo, el retorno a lo que está como afuera del lenguaje, del discurso y en general de lo que podríamos denominar la experiencia humana. Ahora, reconociendo como los méritos, las contribuciones que se hayan podido hacer, Avanesyan dice, el gran problema que tiene el realismo especulativo es que no tiene una teoría del lenguaje y tampoco tiene una teoría del tiempo. Y no es casualidad que carezca de ambas cosas, porque ambas cosas están ligadas. Y en este sentido, ese llamado a una conceptualización materialista del lenguaje me parece interesante. Ahora, creo que tiene un libro donde habla de estas cuestiones del uso del verbo, que menciona un poco por ahí, y cómo se constituye la temporalidad a partir de eso, que igual es interesante, obviamente, porque también es algo que es parte como la sintaxis, algo que es parte de la materialidad del lenguaje, pero efectivamente creo que si queremos pensar en la producción del tiempo, en términos de poiesis, como dice muchas veces Havanesian, efectivamente el tiempo es producido bajo las condiciones del capital y en cierta manera una de las producciones fundamentales del capital es la producción del tiempo que permite precisamente administrarlo. sí, igual vamos a generalizarlo. Cada sistema organiza el tiempo de acuerdo Mm, a su conveniencia, vamos a ponerlo en términos muy vulgares, ¿no? mm. No, claro, pero aparte de eso, lo interesante es ver, primero, cómo produce esa temporalidad en particular el capitalismo y cómo esa producción de tiempo se relaciona con la producción material del lenguaje. Una cosa Eh, que me gustaría preguntarte, o sea, ¿tú crees que ¿Sí? esta producción del lenguaje Mm, opera como un tipo de biopolítica ¿En qué sentido? en el sentido de que, o sea, como yo platicaba, o sea, con base en los esquemas de producción dentro de ese sistema, o sea,
¿Cómo comunicas? ¿De qué manera comunicas? ¿De qué manera Mm. estableces como que brújulas morales? O sea, Es y que el propio lenguaje, o sea, tiene como que por ahí una trampa, por ahí en un sentido biopolítico. ¿O tú cómo lo observas? o sea, yo creo que la visión como tradicional, en la, digamos, en el análisis marxista como más tradicional, que distingue entre infraestructura y superestructura, supone que la superestructura opera a un nivel como ideológico, una especie como de idealismo realizado. Eh, y en ese sentido uno podría decir que simplemente el lenguaje o la idea o los discursos que produce el lenguaje son expresiones de relaciones de poder, relaciones de clase, etcétera, etcétera. Y en general de relaciones que sean las dinámicas del capital. Ahora, sin negar que efectivamente existe eso hasta cierto punto, el problema que tiene eso es que eso supone una visión del lenguaje totalmente idealista, po, no materialista. Y precisamente el problema que se tiene, que es lo que precisamente apunta Vanessian, es que no hay una concepción materialista del lenguaje. Eh, y me parece que eso es bastante, no sé si fundamental, pero es un aspecto bastante importante porque precisamente eso es lo que permite, es como una condición de base que permite de partida la comunicación, entre comillas, el intercambio de información y que permite, entre otras cosas, el capitalismo. Ahora, desde ese punto de vista, ¿qué es la comunicación? Es lo que te iba a Sí, preguntar. o sea, me parece que si uno quiere concebir el lenguaje desde de un modo materialista, no idealista, eh, el concepto mismo de significado no se sostiene. El concepto de significado en sí es un concepto idealista. Una especie como de el significado opera como una especie de doble del lenguaje. Hay un Clement Rosset, un filósofo francés, habla como mucho de esta cuestión del idealismo, como que lo que hace es como toma el, por así decirlo, el mundo material y crea una especie de doble del mundo material. Y ese es como el gesto idealista por excelencia. Y el lenguaje es precisamente eso. O sea, el significado es una especie de doble del lenguaje. Por ejemplo, si uno hace, de repente ve cuestiones como análisis semántico en lingüística, muchas veces lo que aparece es, por ejemplo, una frase, una cierta cadena de signos, con una cierta sintaxis, qué sé yo, y el significado es simplemente ponerlo entre corchetes. Pero la diferencia es que al ponerlo en corchetes, esa operación de ponerle corchete indica que hay una referencialidad con respecto a una cierta entidad en el mundo. Eso es todo. Entonces, la concepción que se tiene acerca del lenguaje es profundamente idealista. Eh, y ese carácter idealista se lo da al concepto mismo de significado. Cuando, cuando uno prescinde de ese concepto, lo que queda es, bueno, por un lado el carácter formal propiamente tal del lenguaje, es decir, como el caso de la escritura, por lo menos, un conjunto de caracteres, símbolos finitos que se pueden, digamos, recombinar de cierta forma, propias de cada lengua y qué sé yo. Y por otro lado, los procesos cognitivos que están detrás de esos procesamientos. O sea, bueno, se sabe que el procesamiento gramatical no ocurre en el área de Broca. Las asociaciones de con otro tipo de patrones extra lingüísticos, extra gramaticales ocurren en el área de Wernicke. Y así sucesivamente. Uno puede, a partir de eso, establecer una concepción materialista del lenguaje donde hay procesos cognitivos y eh, que se expresan formalmente en términos formales, ya sea en el habla, en la lengua hablada, o la lengua escrita, o a través de otros sistemas formales, eh, no necesariamente lingüísticos, no necesariamente destinados a la comunicación humano a humano. Y cuando uno considera aquello, uno puede introducir precisamente estos elementos que están relacionados con la producción de tiempo por el capital, porque claramente
hay aspectos de la cognición que están relacionados con ciertos aspectos fisiológicos del sistema nervioso central, qué sé yo. Pero también hay otros aspectos de la cognición que están relacionados con condiciones materiales que están por fuera, digamos, de la fisiología del individuo, del espécimen humano. Ok, Eh, y en ese sentido, es interesante como eh, el modo en que la temporalidad es producida, de hecho, en el Capital. O sea, cuando uno lee el capítulo primero, el Capital, y ve que el tiempo en el fondo está relacionado directamente con lo que se llama tiempo socialmente necesario de trabajo, y eso está relacionado con el modo en que se establece una equivalencia general entre las mercancías. Uno se da cuenta que, por ejemplo, eh, necesariamente para que el tiempo que se debe producir en el capital es de partida un tiempo medible, claramente, un tiempo homogéneo, eh, y un tiempo divisible en unidades discretas. Porque si no, no es posible generar ese tipo de equivalencia. Hay, eso ya introduce, por así decirlo, como requisitos formales en esa producción del tiempo, que determinan también el modo en que cognitivamente procesamos la experiencia del tiempo a partir de esas condiciones materiales, y el modo en que se expresa esa cognición a través del lenguaje, ya sea el lenguaje entre comillas natural, hablado de humano a humano, o los lenguajes formales, eh, no necesariamente destinados hacia humanos. ok. Ahora, obviamente esto lo estoy estableciendo en términos muy generales, Ujú. y amerita obviamente precisar muchas cosas, pero a grandes líneas yo diría que es posible establecer una noción, una concepción materialista del tiempo y del lenguaje, que a mí lo que me interesa es que, claro, como te decía antes, la concepción como marxista clásica establece estas divisiones entre infraestructura y superestructura, y donde simplemente la superestructura sería una expresión ideológica de la infraestructura. Y por otro lado, tenemos lo que generalmente se llama, en un comienzo se llamó como el marxismo occidental, después, y las filosofías derivadas, digamos, postestructuralista o lo que sea, que intentaban, por así decirlo, poner una especie como una especie de inversión, digamos, de esa jerarquía, donde de algún modo la infraestructura parecía estar determinada por ciertas condiciones lingüísticas, discursivas, qué sé yo. Eh, Obviamente estoy haciendo una simplificación muy grande del asunto, pero a mí lo que me parece interesante es cómo a través de una concepción materialista uno puede poner en un mismo plano, por así decirlo, la producción de mercancía, la producción de subjetividad, la producción de lenguaje, sin pasar como por esta especie como de caja negra de la ideología. Es decir, poder conseguir como materialmente el lenguaje en ese sentido, en un continuo de la producción de la producción material como tal. Eso. Ok, entonces, a ver, ¿cómo una teoría materialista del lenguaje nos ayudaría a explicar cuestiones como la especulación financiera o todo lo que sucede Mm, dentro de los mercados financieros? Porque, nuevamente, o sea, remitiéndonos a esta parte de la fórmula general de el movimiento de las mercancías, pero también del dinero, eh, tenemos dinero, mercancía ujú, y un dinero incrementado, capital ujú, incrementado, ¿no? claro. Entonces, ¿en dónde, a partir de dónde entra el capital ficticio? En la O medida sea, en que, o ujú, sea, no existe, o sea, existe más bien este capital incrementado y este no logra encontrar espacios en lo físico para seguir circulando. O bien mm, eh, necesita o cumple esa función de inyectar dentro de la esfera de la producción negocios
o que están estancados, o que necesitan dinamizarse, o que simplemente son Ujú, inexistentes. Pero, o sea, en la medida en que el capital ficticio eh, bueno, alimente esto que es propiamente de la industria, si no encuentra la demanda ujú, suficiente para que se agote, en este caso, o sea, se crea esta acumulación. ujú, Eh, Estos excedentes que no logran realizarse en el mercado, ¿ok? Y en esa medida, o sea, es como se van generando esas crisis, tanto de sobreproducción, pero también de sobreacumulación, ¿ok? ujú, Entonces, aquí la cuestión fundamental es que en la medida en que el sistema financiero dentro del sistema se vaya desarrollando cada vez más, siempre va a estar buscando ujú, espacios para situarse y que generen rentabilidad. Por la misma cuestión que ya, o sea, marqué, o sea, esa cuestión anárquica del capital en la competencia, o sea, no se vuelve como algo que sea opcional, sino que es, o sea, una condición necesaria para que el sistema permanezca, continúe funcionando. O sea, es como que la ujú, tiranía del capital, no solamente hacia el trabajador, hacia el proletariado, sino también hacia el propio capitalista. Entonces, o sea, de ahí justo, o sea, yo me pregunto, o sea, a partir de aquí, en la medida en que la propia lógica del capital busca espacios para seguir generando ganancias a través de la apropiación de la fuerza de trabajo, eh, en esa medida, o sea, porque desde aquí comienza toda la cuestión de especulación, o sea, basar precios en activos que realmente, o sea, no es que no valgan eso, sino que, o sea, no se han realizado completamente, porque al final, o ujú, sea, lo que va a valer ese activo tiene que sustentarse con lo que se genere dentro de lo material, dentro de la industria, esto que llaman capital industrial. O sea, y en esa ujú. medida, o sea, ¿tú cómo consideras que una teoría materialista del lenguaje, o sea, nos puede ubicar para verlo desde otra lógica o para salir? No, no sé siquiera si salir de esa atolladero sea algo propiamente correcto, pero ¿cómo abonaría, o sea, para esto? O sea, por de pronto, apuntaría a lo que dice Vanessa con respecto la relación estrecha que hay entre temporalidad y lenguaje y en particular la experiencia del sujeto, digamos, que tiene del lenguaje. Teniendo en consideración esta diferencia que establecíamos entre la experiencia individual de un fenómeno dado y el fenómeno como tal por fuera de ese sujeto, en el mundo sin el sujeto, por así decirlo. Em, claro, la especulación, al menos del modo en que se plantea en el texto, tampoco voy a pretender que tengo las competencias suficientes como para poder abordarlo desde un aspecto como más netamente económico. Eh, en- lo que yo creo es que tiene que ver con esta concepción del tiempo homogénea, divisible, discretizable, que en el fondo se produce una especie de circularidad, porque de algún modo la producción e intercambio de mercancías supone la existencia de ese tiempo, pero al mismo tiempo ese tiempo se trata como una mercancía, porque en el fondo el tiempo futuro está como ahí ya disponible, por así decirlo. Es un recurso más y se lo puede ocupar como si fuera un recurso más. Y ahí es donde me refiero que está como la circularidad. La mercancía supone la existencia del tiempo, pero al mismo tiempo el tiempo supone, al tratarse como mercancía, supone la existencia ya de la mercancía. Y ahí uno puede notar una cierta recursividad o circularidad del modo en que se relaciona como la producción de mercancías con el tiempo. Ahora, cómo eso eh, se traduce o se transduce en la experiencia individual de tiempo, para ser sincero, no podría decírtelo en este momento. Y me parece interesante cómo plantearlo también, porque cómo se condice, por un lado, una experiencia individual, donde la ventana de tiempo tiende a ser más bien estrecha, y donde concebimos el pasado metafóricamente como una especie como de almacén, donde archivamos una cierta cantidad de hechos y el futuro como algo que todavía no acontece,
de lo cual se pueden tener ciertas expectativas. Estoy hablando como en términos más o menos relacionados con los de Husserl. Con una cierta expectativa, uno podría decir, pero más allá de esa expectativa es algo que siempre está por venir. ¿Cómo se condice esa experiencia individual del tiempo con esta existencia material del tiempo tal cual es producida por el capital? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que cambia? O cómo se produce esa experiencia individual del tiempo? O esa experiencia subjetiva del tiempo a partir de eso. No sé si tú tenías alguna idea al respecto. Pues mira, eh, yo no creo que sea propiamente algo de tener como que un bagaje completamente pues, más económico o de tipo de formación que vaya por ese estilo. Porque, o sea, tú ya tocaste, o sea, varios puntos con respecto a cómo el lenguaje no solamente es un canal, es una herramienta para la comunicación, también ya definiste comunicación, sino que también, o Mm. sea, se vuelve eh, condición. Y justo si hablamos de sujetos revolucionarios o emancipadores que veíamos muy presentes en épocas, por ejemplo, durante, no sé, revoluciones, las propias que se llevan en Latinoamérica por diferentes personajes muy icónicos. Y que sin embargo, más adelante, cuando comienza todo este tipo de pesimismo, este tipo de adoración hacia la nostalgia, todo ¿cómo le llaman? Ay, este Fisher, ¿cómo le dice? Eh, Pues, Retromanía. algo por O el... sea, ese es Simon Reynolds, pero bueno, me En imagino que fin, sí. o sea, justo en la medida en que, y es que yo también por eso dije, o sea, si no consideras como que este tipo, como con un tipo de psicopolítica, o de biopolítica o psicopolítica en términos de Byung-Chul Han, Mm, la cosa aquí está en que, o sea, estamos atrapados no solamente por la lógica de la máquina, sino que también estamos atrapados bajo la tiranía del tiempo, un tiempo que mm, está anclado hacia el futuro y un futuro que probablemente nunca llega. mm, Lo que simplemente o sea, estamos bajo esa prevención, anticipando, mm, pero realmente no sabemos, o sea, hacia mm, dónde va la cosa. Tú efectivamente, o sea, dijiste, el tiempo es algo que se capitaliza, es algo que se objetiva. Tan solo es el caso, o sea, hay que ver, mm, no sé, formaciones propiamente eh, superiores que se toman al tiempo y a la especulación para vivir de ello. Tal es el caso de las finanzas, tal es el caso del trading, tal es el caso de los brokers, tal es el caso de todos aquellos que realizan modelos de riesgos. O sea, se vuelve un espacio más de valorización para el capital. Eh, Precisamente, creo que en la medida en que se evidencie que el tiempo dentro del capitalismo, como un sistema histórico, no se organiza de manera cronológica, sino que está sujeto a una temporalidad que crea con base en su propia lógica interna, su funcionamiento, creo que es un paso muy importante para dar y para analizar más de cerca toda esta cuestión de la especulación, porque desde la economía, o sea, lo estamos viendo claramente, o sea, en la medida en que el capital industrial no logre realizarse en el mercado, va a buscar nuevos espacios para realizar inversiones eh, y extender el espacio de valorización, ¿ok? Va a abrir nuevos canales, nuevas vías, pero también esa especulación, finalmente, si sigue, o sea, generando y generando y generando y generando, va a evidenciar, o sea, la propia contradicción del sistema, de que toda ganancia mm, finalmente proviene del trabajo explotado en la producción por parte del trabajador. Y aquí podemos, o sea, meternos también en un rollo en decir que si el trabajo que realiza la máquina es propiamente, pues, mm, un trabajo muerto, o si, eh, y se debe de considerar, o si solamente el trabajo que es realizado por pues, el ser humano, ¿no? Ese es mm, un tema aparte, obviamente, pero aquí, o sea, la cuestión está en que evidenciemos que ese capital ficticio, mientras no tenga la manera de sustentarse con capital industrial, simplemente, o sea, va a ser algo, va a ser una burbuja que mm, finalmente estalla.
mm, Entonces, yo, o sea, considero, y es lo que, o sea, veo muy valioso aquí, es justamente a través de esta, no sé si llamarlo filosofía propiamente, mm, pero al menos, o sea, este realismo especulativo, si es que se quedó estancado, no sé en qué está actualmente. Tú, bueno, a lo que yo entiendo es que tú dices que está como que superado, no sé. mm, Eh, Creo que hay, o sea, algo importante que debería de retomar, o sea, cuestiones como la economía para fortalecer no solamente su teoría de la crisis, sino también propiamente, tú ya lo llamaste, una teoría de la especulación. mm, Creo que, o sea, hay un campo muy fértil ahí que el cual se debe de abonar más, indagar más. mm. Sí, claro, o Bueno, sea, bueno, y eh, para relacionarlo hacia el siguiente tema que voy que también marca el texto, porque justamente, o sea, esto, o sea, nos puede ayudar también a destrabar tanto a las izquierdas y a las derechas, que justamente, o sea, el texto es bien preciso en marcar cómo el pre y el post también mm, influyen en esto y vemos, o sea, cómo es que actualmente existe ese vaciamiento de las democracias. mm. Sí, claro, y aquí podríamos entrar en esta escisión que se produce entre la experiencia del tiempo, que, claro, ahora que lo mencionaste por ahí un poco la pasada, pero esta experiencia de la sensación de estancamiento del tiempo que se ve a nivel cultural en esto que llama Simon Reynolds la retromanía, en esta especie como de eterno retorno de modas pasadas, de tendencias pasadas, de estéticas pasadas, qué sé yo. Por un lado eso, y por otro lado, el modo en que opera el capital a un nivel, digamos, global, eh, precisamente moviéndose en dirección contraria, es decir, en una perpetua extracción y apropiación del futuro, en este movimiento especulativo recursivo, podríamos decir, donde el capital se pone a sí mismo y retorna a sí mismo. Eh, Ahora sería interesante preguntarse por qué se da esa escisión y eso también tiene que ver con el asunto que planteé tú del asunto que hablan aquí a Vanessa y Malik acerca de esta cuestión de la temporalidad en relación a la izquierda o las derechas, que claro, uno podría decir el caso de la derecha es claramente proyectado hacia el pasado, o una especie de pasado mítico, pero el caso de esta izquierda crítica de la que habla él, sobre todo en el ámbito del arte contemporáneo más que estar proyectada hacia el futuro, parece estar anclado a un presente perpetuo. Eh, y que, claro, cuando uno lo ve como en la práctica, tiene que ver con esta cuestión, con una especie como de autodiscursividad, de autorreferencialidad de cierta tradición modernista, pero que al mismo tiempo el arte contemporáneo se pone en una especie como de posición de culminación de esa corriente modernista. Pero como es una culminación y nada más después de eso, entonces está, por así decirlo, como condenada a estar repitiéndose todo el rato a sí mismo como lo contemporáneo. Y Es que ahí un poco, ahí sí me faltó a mí, o sea, entender muy bien, o sea, cómo es que el arte contemporáneo se volvería como que un compinche. eh, la cuestión de la estética tiene que ver como con ciertas discusiones acerca de cómo en el capitalismo, digamos, por así decirlo, posmoderno, se produce una especie como de discurso de experiencia de estetización en general de la vida. Eh, Ahí se habla de una especie como de bienalización de la vida cotidiana, referencia a estas bienales de arte. O sea, y ahora, todas esas cuestiones son muy propias del contexto europeo en el que se encuentran. Estamos hablando de un texto que fue publicado en 2016, Visión hace eurocéntrica. 10 años, completamente. O sea, claro, estamos hablando de que esta conversación ocurrió en Alemania en 2016. Eh, entonces, claro, para ellos tiene mucho sentido hablar de esta estetización de la vida, porque precisamente las distintas mercancías, los objetos de consumo, por ejemplo, decoración, qué sé yo, los objetos urbanos, los medios de transporte, están de alguna manera imbricados con esta conceptualización esteticista del arte contemporáneo. Eh, Donde de algún modo como esta misma
eh, este mismo presencialismo del arte contemporáneo que puede verse mucho, por ejemplo, en la instalación o las performance, se termina de algún modo como transmitiendo y se termina siendo una especie como de vanguardia del modo en que funciona el capital contemporáneo, pero estamos hablando, como digo, en un contexto súper específico, el de Europa Occidental, Alemania, 2016. Mm, Que dice, ya ni siquiera el contexto de Alemania ahora, 10 años después. Pero en ese contexto tiene bastante sentido. ujú, ok. Sí, ¿no? Y habría que hacer un, un análisis aparte, o no sé, una extrapolación hacia, por ejemplo, nuestras geografías como América Latina. Mm. ¿Qué estaba pasando hacia 2016, por ejemplo? Claro, o sea, 2016 eh, está esta especie como de interregno, donde fue el año donde ganó Trump. eh, y claro, en ese momento tampoco se tenía mucha certeza acerca de cuáles iban a ser las consecuencias de eso. Estuvo la crisis del 2008, que también aquí, por lo menos en Chile, golpeó bastante. Eh, Y aparentemente se resolvió el asunto, generó una serie como de movimientos de conflictividad social y qué sé yo, pero digamos que para el 2016 todo eso, esa crisis y esa conflictividad social que se había producido luego de esa crisis se había relativamente estabilizado. Eh, me da la impresión de que mediados de la década del 2010 es una especie como del ojo del huracán. Pues igual, o sea, dentro de México nos encontramos con ah, un debilitamiento de la derecha, pero creo que también esto es, no sé si diferente en los demás países de Latinoamérica, porque ciertamente, o sea, creo que para estas épocas también había mucho gobierno de corte izquierdista, me Mm, parece. Pero en mm. México se apenas comenzaba esa transición hacia la izquierda por justamente el hartazgo con la administración, con la gestión de las derechas, pero efectivamente también tienes mucha razón en mencionar que, o sea, veníamos saliendo de ese, pues no sé si saliendo, sino Mm, los estragos de la crisis de 2008, o sea, mm, propiamente. eh, pues hay un contexto geopolítico también importante porque también ya lo mencionaste con Trump. Eh, Obviamente debe de haber más especificidades, pero igual ahorita no mm. recuerdo en específico qué sucedía hacia 2015. Sería interesante preguntártelo, Sí, me acuerdo que en ese tiempo estaba el ISIS, ¿o no? Como que ahora ya nadie se acuerda de ISIS, pero me acuerdo que en esos años todo el mundo hablaba de eso. mm, No sé si te acordás, fue por esa misma, como el 2016, si no me ¿te refieres a equivoco. qué? El ejército islámico, que Mm, se supone que tenía un montón de recursos, que lo que recuerdo estaban relacionados con el contexto de la guerra ahí en Siria. Está la guerra en Siria, todo esto, que nadie se acuerda de eso. correcto, porque justo, o sea, partimos de estos textos con visión eurocentrista, Mm, que a lo mejor pueden ser muy claro, perfeccionistas, o sea, al ubicar la temporalidad también dentro de condiciones que, pues, propiamente son de países desarrollados. Pero hay que preguntar, claro. por ejemplo, a África, o sea, cómo está viviendo este tiempo, ¿no? O sea, Sí, es importante y a lo mejor, o sea, en el corto, mediano plazo, no sé, o sea, podría mostrar, o sea, textos también que refieren a otros lugares, no propiamente los eurocéntricos. Sería interesante no, explorarlo. o sea, sí, o sea, por un lado, por la cuestión de la perspectiva también, y también porque más allá como yo siento que muchas veces se toma un tono un poco moralizante en relación al problema del eurocentrismo, y yo creo que más que un problema moral, es un problema de que, como vemos en estas relaciones de centro-periferia, se produce una especie como de aislamiento, por así decirlo, como un asco. Se produce una serie de condiciones materiales muy específicas, muy excepcionales, que permiten, por ejemplo, hablar de esta cuestión que se habla en el texto de la estetización de la vida, Ujú, pero eso en un contexto súper reducido, que muchas veces lo que hace ese contexto es no ver qué es lo que está pasando por debajo, ujú, sin desmerecer que efectivamente de lo que están hablando estas personas acá no deja de ser cierto, claramente. Es decir,
el arte contemporáneo en algún punto pasa a ser una especie como, se convierte en términos estéticos y discursivos, un discurso legitimador del capital contemporáneo. Claro, Eso es cierto. Pero eso se da en unas circunstancias muy precisas, en unas circunstancias muy específicas, digo. Que tampoco hay que desmerecer, de todos modos. Creo yo por lo menos. claro, claro. O sea, bueno, yo creo que tú tienes más, estás más versado en eso. ¿Qué qué escritores teóricos han trabajado sobre este tema en nuestra región? Sí, porque Mm, es importante, yo pienso, porque justamente, o sea, eh, hubo un aumento de las izquierdas, eh, década de 2010, década de 2020, pero parece que, o sea, a partir de, no sé, bueno, igual, finales de 2020, como que está volviendo a regresar esta ultraderecha, pero también se está siguiendo la tendencia de los países desarrollados, que también están regresando a estas ultraderechas. Entonces, habría sí. que ver, o sea, analizarlo dentro de esta perspectiva, o sea, Mm. cómo es que podemos, o sea, entenderlo. Esta tendencia a la ultraderecha. O sea, es un proceso que fue bastante largo. No te voy a contestar ahora el asunto como de los autores. Porque en este momento no lo tengo en mente, no porque lo esté emitiendo, porque tengo algo más importante que decir. Ujú. Eh, Fue un proceso que yo diría se inició más o menos como el 2001 en Estados Unidos. Esta especie de neoreacción. Mm, Pero claro, obviamente, y de repente, incluso a nivel cultural, no sé, yo recuerdo que era chico en esa época, del 2001. Pero sí, uno, por ejemplo, en un país como acá en Chile, donde en esa época y todavía en gran medida sigue siendo en términos culturales como totalmente influida y homogeneizada por la cultura de Estados Unidos, hubo un giro muy importante en términos conservadores. Eh, no sé, yo recuerdo haberme criado cuando chico con la cultura de los 90 Estados Unidos, MTV, todo ese tipo de cosas. Y a partir del 2001 hubo un giro como bastante evidente respecto a eso. Ahora, ese giro como conservador que se tomó en la cultura tuvo un quiebre o una pausa relativa el 2008 por motivos de la crisis económica de esa época. Y yo siento que este proceso que empezó a dar a partir del 2015, desconozco la fecha exacta, pero más o menos como 2014-2015 se empezó a dar el proceso de esta especie de renacimiento neoconservador en Estados Unidos. Eh, Creo que simplemente lo que se hace es retomar un proceso que ya había iniciado hace bastante antes, el 2001. Eh, y Y en ese sentido, este giro hacia la derecha, o incluso hacia la ultraderecha, a mí no me parece para nada extraño. Y de hecho, yo recuerdo que al menos acá en Chile, el 2019, antes de octubre, cuando fue el estallido acá, se hablaba mucho incluso desde el 2018 ya se hablaba mucho de que esta ultraderecha se iba a imponer de manera prácticamente inevitable, con una especie de inevitabilidad histórica el acá en el país. tiempo, Y claro, terminaron haciéndolo, pero se demoraron mucho más tiempo del que se supone que se iban a demorar por cuestiones de la coyuntura que ocurrió en el 2019, coyuntura específica que ocurrieron después de eso, pero es algo que se tenía preparado hace rato. A ver, y ahí uno obviamente puede ponerse a especular o trazar líneas acerca de cómo la influencia de Estados Unidos a través de sus distintas agencias, tanto de inteligencia como estos organismos que influyen a través de ONG y cosas de ese estilo. Pero finalmente tiene que ver más allá de eso con lo que a partir de 2001 creo que se empezó a percibir desde estas altas esferas de la élite de Estados Unidos como una evidente crisis del capital. ujú, Eh, y que, y que claramente esto no, los 90 habían sido un paréntesis simplemente. Y que, bueno, y que había que prepararse para lo que se venía. claro. Ahí habría que ahí sería pertinente
entrar en otro aspecto del texto cuando se habla de se propone por un lado el neoliberalismo como, por un lado, en el caso de Malik, como una especie como de protección, como una especie como de capitalismo de Estado, Ujú. como una especie de proteccionismo del Estado No, le a- llama feudalismo al también. capitalismo. Y por otro lado, a Vanessa que habla de este tema que ahora está súper de moda de esta especie de neofeudalismo. No estoy de Eh, acuerdo con eso, pero sí, pero, efectivamente. pero claro, igual hay que tener en consideración que estas son discusiones que se dieron hace 10 años. Ahora tenemos mucho más claro, o creo, un poco más claro, por lo menos, hacia dónde está yendo todo esto. Eh, pero, en el fondo es eso, es una especie de reterritorialización reactiva. Bueno, como pudimos ver, el texto da para bastante, se discuten un montón de temas, como vimos, de realismo especulativo, del lenguaje, del tiempo, del capitalismo contemporáneo, de lo postcontemporáneo, del arte contemporáneo, y esa discusión va para bastante. Pero creo que de momento hemos tocado algunos de los puntos más importantes, o al menos que están más relacionados con las discusiones que hemos tenido acá. Así que eso, no sé si te gustaría agregar algo. Bueno, y que igual este tema también es la antesala para, bueno, es que el tema tampoco se acaba aquí, sino que también va a ser un tema que vamos a Mm, tratar en el siguiente Cero Podcast, pero ujú. creo que esto como antesala es muy importante a considerar, y pues igual, ya lo van a estar viendo para la próxima semana. Efectivamente. Y Esto- bueno, pues para pasar hacia el siguiente texto, que es uno que presentó acá nuestro colega Patricio Uribe, acerca de la Hola. abstracción maquínica. Ujú, Eh, Impresiones, o sea, en forma, pues parece un glosario de significados, de términos, tal vez una actualización de los mismos o una redefinición de algunos. ujú. Hay cuestiones por ahí que aparecen, mm, pero igual, o sea, es algo que tú vas a platicarnos ya de fondo, cuál es el motivo de este texto. Y pues sí, sobre todo, o sea, que nos platiques cuál fue la razón de su existencia, qué es lo que pretendes hallar o, el caso contrario, superar. Y pues adelante, te doy la palabra. Sí, mira, este texto, mm, yo diría que tiene que ver con un proyecto un poco más general que tengo acerca de lo que podría llamar una crítica de la cibernética y en particular como de cierta lectura que tengo yo de Nick Land en relación a eso. Em, para ello, parto por un lado de los conceptos del concepto de máquina abstracta de Les Guattari. Y por otro lado, tomo el concepto de máquina semiótica, que, si bien es mencionado por ahí, lo retomo en el contexto de la biosemiótica, es decir, la biosemiótica es un cierto ámbito de estudio donde se intenta expandir la semiótica, es decir, con una especie como de ciencia de los signos al ámbito de lo biológico, es decir, como entidades que no, no carecen de lenguaje en el sentido que nosotros lo comprendemos, como un sistema como de caracteres o signos finitos que se recombinan y qué sé yo, pero que de todos modos tienen establecen ciertas relaciones de comunicación entre ellos y que de alguna manera esas entidades biológicas se desarrollan a partir de esos niveles de comunicación, ya sea intracomunicación o exocomunicación. Ahora, lo que me pareció interesante de eso es que uno puede precisar el concepto de máquina semiótica de manera mucho más precisa, no tan, no,
no quiero con esto como demerecer la filosofía, pero no de manera no tan vaga. Eh, la, a partir de estas discusiones en la biosemiótica, defino la máquina semiótica como por así decirlo, un mecanismo que consiste en una cierta cantidad de signos y lo que llamo transducciones ahí, que es un término que se ocupa en biosemiótica, pero que en el fondo son transformaciones entre los signos. Un conjunto de signos por un lado y de transformación entre los signos. Quizá en términos gráficos se podría ver mejor esto, pero eh, eso está de momento, no tengo cómo mostrarlo. Cuando uno piensa en comunicación, por ejemplo, la teoría de comunicación más clásica, como la estructuralista, uno piensa en términos de emisor, receptor y mensaje. Claro, está el canal y todo eso, pero en el fondo esa es como la estructura básica, ¿cierto? Pero si uno invierte esa perspectiva, un poco haciendo lo que hacía Marx en la relación entre mercancía y dinero, en vez de hablar como de agentes, por así decirlo, que tienen una relación en la cual el agente uno traspasa un mensaje o un signo a un agente 2, invirtiendo ese proceso, lo que tenemos es un signo o una cadena de signos, eh, en un primer estado, una transformación sobre ese signo y un signo terminal 2. Lo interesante es que permite dos cosas. Por un lado, independizar el proceso de los agentes y por otro lado, poder, por así decirlo, explicar el hecho de que el signo no se transporta simplemente en el sentido de que pasa de un lado a otro sin alterarse. Hay una transformación en el proceso. Y el transductor lo que hace precisamente es explicar, por un lado, la diferencia entre el signo uno y el signo 2 y por otro lado, el proceso de conversión del signo uno al signo 2. Eso es lo que resulta interesante. Ahora, junto con esto, para poder definir la máquina abstracta, utilizo otro concepto que en realidad, pero este en realidad es como de matemática. Eh, lo que a mí me parecía como interesante es como diferenciar entre la máquina semiótica como una máquina como biológica, en el sentido general, una máquina orgánica en el sentido general, en el sentido que ya voy a explicar, puedo explicar después en otro momento, pero que fundamentalmente está relacionada con la autopoiesis. Eh, es que eh, lo que intento hacer es como replantear la concepción que tienen de Leji Guattari de la máquina abstracta en relación a las máquinas deseantes, en relación a que ellos lo plantean como que la máquina abstracta sería una especie como de esquema más general, de diagrama, como lo llaman ellos, que de alguna manera se instanciaría en una máquina deseante. Entonces lo que hago en realidad es como pasar de la máquina deseante a la máquina abstracta, con una especie como de generalización de la dinámica de lo orgánico, de lo vivo, por así decirlo, y poder hacer una distinción más precisa entre cuál es la diferencia entre una máquina semiótica, en este sentido más general, y una máquina abstracta. La máquina semiótica trabaja con símbolos, con signos, es decir, con unidades discretas. Una máquina abstracta, al ser diagramática, digamos, esquemática, trabaja con continuos, y por eso la máquina semiótica o la máquina deseante es una instanciación de la máquina abstracta. Entonces, por un lado, la máquina semiótica es discreta, trabaja con unidades discretas, y por otro lado, la máquina abstracta trabaja con continuo, con flujo. Eh, ahora, ¿cómo operan las conversiones de uno a otro? Lo que hago es tomar eh, mm, cierta idea de ciertos resultados de matemática que permiten decir que un objeto matemático en cierto contexto puede estar completamente definido por las relaciones que tiene con el resto del objeto en un cierto conjunto, en una cierta estructura. Entonces lo que ocurre en este proceso de conversión de máquina semiótica a máquina abstracta y también de máquina abstracta a máquina semiótica es que eh, el, en el proceso de la máquina semiótica, la máquina abstracta, que eso le llamo abstracción, se prescinde del objeto, se prescinde del signo y simplemente se queda con las transducciones. Ya eso lo llamo transductores, como una especie como de operadores independizados del objeto. Y en sentido inverso, y esa operación le llamo semiotización, los transductores
son instanciados para un cierto conjunto finito de signos y eso se convierte en una máquina semiótica. Esas son las operaciones básicas. Tenemos dos objetos. La máquina simétrica, la máquina abstracta, esta opera de forma discreta, esta opera de forma continua, y hay operaciones para pasar de una a la otra y de la otra a la una. Ese es el esquema básico. Eh, Ahora, una vez que se tiene este esquema básico, viene la parte interesante. ¿Por qué hacer esto? Eh, o sea, primero porque, como decía, me interesaba cómo poder trabajarlo de una forma más formalmente precisa para poder obtener ciertas consecuencias acerca de eso. Eh, la máquina abstracta opera para eh, simplificar mucho, pero que de alguna manera igual se presenta así en el texto. Hay dos tipos de entidades, las entidades orgánicas y las entidades inorgánicas. Las entidades orgánicas se presentan como agentes que pueden producir y transmitir signos, como no por los cuales pasan signos, o incluso operadores de transducción, eventualmente. Em, Pero por otro lado, está la cuestión de la entidad inorgánica. ¿Cómo se puede introducir como signo los fenómenos asociados a una entidad inorgánica? Y de hecho es un problema que hay un texto que leí sobre de semiótica, de biosemiótica que trata de abordar ese problema. Y que en el fondo lo que hacía era producir lo que se llama información. La información es el modo en que un fenómeno inorgánico es convertido en signo. Pero esa conversión, al no tratarse de un agente orgánico, provoca una diferencia. Hay una parte de eso que se llama información que se puede convertir en signo y hay otra parte que no se puede convertir en signo y eso se le llama ruido. En condiciones ideales, o sea, lo que exige una máquina semiótica es que para ese tipo de entidades inorgánicas se debe intentar minimizar e idealmente eliminar el ruido, porque así podemos establecer una equivalencia información igual signo. Esa es la situación ideal, digamos. Lo que permite internalizar. ¿Y qué es lo que haría eso? Internalizar completamente a la entidad inorgánica, o al menos los fenómenos asociados a esa entidad inorgánica. ¿Cuál es el problema? Y volvemos un poco a lo que estamos conversando antes y un poco también del capítulo anterior cuando hablábamos de Kant y todo esto. Por un lado, está la máquina semiótica que opera como un interior, donde está como lo orgánico en general. Y afuera de esa máquina, claro, están los agenciamientos con otras máquinas semióticas, obviamente. Pero por fuera de todo ese conjunto de agenciamientos está el inorgánico, como una afuera. Y esa afuera parece como una especie como espacio homogéneo que simplemente debe ser convertido en ruido más un diferencial que no se puede convertir en ruido, que en este caso es, o sea, que no se puede convertir en signo, que sería el ruido. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando, cuando trabajamos con las máquinas abstractas? Cuando se trabaja con la máquina abstracta, eh, se parte de ciertos estratos. Esos estratos están articulados por, este concepto lo tomo de Salamea, por relaciones de obstrucción y tránsito. Eh, por ejemplo, en el caso de las máquinas abstractas, como operan solamente con transductores sin signo, eh, lo que determina el nivel, digamos, de la relación, por así decirlo, entre obstrucción y tránsito, son las relaciones que pueden tener estas distintas transducciones. Partimos de un nivel inferior de máxima obstrucción y vamos progresando en los distintos estratos hasta llegar a niveles de cada vez menor obstrucción. Es decir, cada vez hay más relación entre distintos operadores o las distintas transducciones. Y bueno, ahí postulo que hay un punto donde simplemente hay una obstrucción cero, pero ese es otro asunto. El asunto acá es que la capacidad que tiene una máquina semiótica de poder, eh, eh, por así decirlo, absorber esa afuera, que sería lo inorgánico, está limitada por sus propias capacidades de procesamiento. Y a eso me refiero con con complejidad, la complejidad propia asociada a una máquina semiótica. Y aquí generalizo el concepto de complejidad en un contexto de ciencias de la computación. Eh, ¿Cuánto
nivel de procesamiento, por así decirlo, le cuesta a la máquina semiótica poder generar una operación. Y en este caso la operación es la minimización del ruido. Lo que yo digo es que esa complejidad tiende a infinito. Por lo tanto, no puede ser absorbida. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el caso de la máquina abstracta? Que en el fondo uno siempre puede convertir los distintos procesos dados ciertos estratos. Uno siempre puede tomar la máquina abstracta en un cierto estrato y convertirla o instanciarla en una cierta máquina semiótica. Y al revés, uno puede tomar una máquina semiótica y generalizarla para un cierto estrato y convertirla en una máquina abstracta. Pero en el caso de la máquina abstracta, lo que pasa es que al llegar a ese mismo nivel, a ese mismo límite, digamos, que el que llega a la máquina semiótica, donde colapsa, por así decirlo, tiende hacia el infinito en relación a los costos de complejidad. Como la máquina abstracta es continua, trabaja en términos topológicos o geométricos. O sea, no son lo mismo, pero trabaja espacialmente, por así decirlo, la máquina abstracta por ser continua. Y en lugar de simplemente tender a infinito, eh, puede concebir esa tendencia no simplemente como una especie como de, de asíntota, sino que como puede concebirla en términos como topológicos geométricos, como una singularidad, por así decirlo, como por así decirlo, como un agujero negro, por así decirlo, para ponerlo en términos como físicos. Como algo que tiende a infinito, pero que tiene una cierta geometría asociada a ese infinito, a esa tendencia. Ahora, lo interesante de eso es que al poder geometrizar eh, ese infinito, puede ir más allá de eso. Eh, y ahí está lo interesante como de la máquina abstracta, que puede ese proceso eh, de cada vez menor obstrucción puede traspasar cierto límite que no está permitido en la máquina semiótica. Y finalmente, y como puede como puede formalizarse en términos geométricos, puede llevarse ese proceso a un cierto límite que es lo que llamo como la singularidad terminal, que es un nivel donde simplemente no hay obstrucción y donde básicamente cualquier operador o transducción se relaciona con todo. Eso en términos formales. Eh, Ahora, ¿qué es lo que me, me interesa de este planteamiento formal? Primero, establecer la diferenciación entre máquina semiótica y máquina abstracta, y que a partir de cierto punto, traspasado cierto límite, la máquina abstracta deja de estar desligada del orgánico. Es decir, la máquina semiótica se mantiene completamente dentro de los límites del orgánico. No puede salir de ahí. Puede absorberla hasta cierto punto bajo el concepto de ruido, pero no puede concebirla del todo por sus propias limitaciones materiales, por sus limitaciones, digamos, computacionales en un sentido como más generalizado, que está relacionado con su complejidad. Pero el caso de la máquina abstracta puede seguir ese proceso. Y en el fondo, a eso me refiero con abstracción maquínica. Es un proceso que no se detiene simplemente como en esta limitación dada por el ruido, sino que al concebirlo como, ahí hablo del concepto de residuo, que sería, por así decirlo, el equivalente al concepto de ruido en la máquina abstracta, pero que no es algo que viene afuera, sino que va estableciéndose desde el estrato inferior como, como aquello que obstruye el estrato. Entonces, cada vez que se desplaza hacia un estrato superior, se va generando un residuo necesariamente. Eh, y en ese sentido, el proceso de, de la abstracción maquínica, a partir de cierto nivel, como digo, trabaja netamente en línea orgánico. Y ahí es donde a mí o sea, yo podría decir que está como la motivación del texto, que es
el hecho de distinguir lo inorgánico de lo maquínico. Lo maquínico no necesariamente es inorgánico. Y esto también lo hemos hablado en otras instancias. Lo maquínico tiene que ver con ciertos agenciamientos y con cierta autoproductividad. Y no solamente lo maquínico, o lo maquínico no solamente no se contrapone a lo orgánico, sino que en cierta forma lo maquínico, bajo la forma de la máquina semiótica, es lo orgánico. Un organismo, y aquí entra el concepto de la autopoiesis, precisamente un organismo eh, vivo, lo que hace precisamente es que incrementarse a sí mismo, poniéndose a sí mismo. Es el gesto orgánico, el gesto de lo vivo, un gesto recursivo. Así es como se acrecienta, digamos, y se autorreproduce. La dinámica de autorreproducción es una dinámica orgánica. Y claro, uno entiende lo orgánico como lo que uno estudia bajo la rúbrica de biología, pero como también hemos discutido, lo orgánico no se limita solamente a lo que estudiamos bajo en los cursos de biología, sino que lo orgánico tiene que ver con todos los agenciamientos que produzcan esa autorreproducción. Y ese agenciamiento puede darse entre entidades que nosotros llamamos orgánicas o biológicas y otras entidades inorgánicas, pero que al entrar en agenciamiento con esta entidad orgánica operan como un organismo. Y ese es el punto. Ahora, se puede plantear lo inorgánico en términos independientes de lo orgánico en este sentido. Eso es lo que intento hacer en el texto. Cuando a partir de la máquina abstracta, a partir de cierto punto, uno podría decir que estamos trabajando netamente en lo inorgánico. Lo inorgánico no agenciado con lo orgánico. Eh, y en ese sentido lo que a mí me interesa también, y eso tiene que ver también con una cierta lectura de Midland, como en particular el texto Deseo Maquínico. De hecho, el título mismo es una especie de referencia a ese mismo texto. Eh, es que siento que me da la impresión de que hay una confusión en Midland entre lo inorgánico y lo autopoyético. Eh, y eso se puede ver, por ejemplo, en el mismo concepto de hiperstición. Eh, esta entidad inorgánica, esta fuera radical, la singularidad, qué sé yo, se pone a sí misma para realizarse retroactivamente en la realidad, por así decirlo. Pero ese es precisamente el mecanismo de reproducción de una entidad orgánica. Entonces, la cuestión es, sin necesariamente negar que existe una fuera, una afuera, por así decirlo, provisorio, como para que podamos entendernos. O sea, no, eso no significa que sea una afuera en los términos intuitivos que nosotros entendemos afuera. Es decir, existe un espacio, una delimitación cerrada de un espacio, y dentro de esa delimitación está dentro, y fuera de esa delimitación está el afuera. Eh, no es eso. Pero eh, el punto es si entendemos una fuera radical de la autogeneratividad, necesariamente tenemos que entender lo orgánico como algo desligado del orgánico. Pensar lo orgánico por fuera del orgánico. Y no solamente por fuera del orgánico en el sentido de que, no sé, por ejemplo, este objeto claramente no es orgánico, sino que en el sentido de que cómo pensar en una entidad inorgánica o un fenómeno inorgánico o como uno quiera llamarlo, por fuera de eh, nuestros propios procedimientos que tenemos automatizados de concebirlo como una entidad orgánica. Porque ahí mismo también está la cuestión como de que nosotros tendemos a concebir la realidad de manera semiótica. Pero al concebirla de manera semiótica, lo que estamos haciendo es asumir que toda entidad es orgánica. Y por lo tanto, incluso aunque gran parte de las entidades con las que tratamos en el mundo sean inorgánicas, las tratamos como si fueran orgánicas. Y el concepto de información viene de ahí también. De que en el fondo, ¿cómo lo hacemos para que esta entidad que es inorgánica pueda comportarse de una manera orgánica, para que nosotros podamos comprenderla? Y,
Y me parece que ahí en el caso de England hay una ambigüedad respecto a eso. Por un lado pareciera que está el afuera es una poiesis, una productividad completamente ajena, no solamente a lo humano, sino que a lo vivo. Y ahí en ese sentido está las lecturas que se hacen acerca de la pulsión de muerte en Freud. Pero por un lado, al mismo tiempo, para poder concebir eso inorgánico, se lo termina concibiendo en términos orgánicos, en términos autopoyéticos. Pero la autopoiesis es una, por así decirlo, una propiedad, una dinámica propiamente propia de lo orgánico, ya sea de lo estrictamente orgánico biológico como lo que está agenciado con lo orgánico biológico. Y en el fondo, el texto se trata de eso, cómo identificar como lo orgánico, entre comillas, puro. Y cómo se puede identificar dentro de la máquina abstracta, por así decirlo, un vector o una especie como de tendencia hacia una abstracción creciente en el sentido de una especie de ascenso dentro de esas estratificaciones. Eso, más o menos. No sé si con esto te estoy aclarando algo, te lo estoy aclarando más. No sé, ¿qué opinas tú? Eh, no me queda todavía muy claro. Eh, no lo mencionaste, pero no lo dijiste, o sea, abiertamente. ¿Cuál es la crítica específica a la cibernética? Primero, segundo orden, después Ah, eh, el ruido, o sea, y la singularidad terminal. mm, Mm, O sea, ahí como que te mm, da a entender que hay dos situaciones ideales. Y sin embargo, o sea, tú igual marcas que como que el ruido nunca se puede superar, o sea, existe, ¿no? ujú. Y dentro de la singularidad terminal, o sea, es otro estado ideal. En ese sentido, eh, o sea, para no volver a traducir lo inorgánico como algo orgánico, ¿cómo estás pensando tú esa singularidad? Bueno, ese tema, porque claro, entiendo lo que hay, como que podría que considerarse una especie como de meta, por así decirlo, destino final, esa singularidad terminal. Pero en la descomposición, como en la parte final, lo que trato como de elaborar es precisamente que lo que ocurre finalmente es que esa singularidad terminal se termina introduciendo, digamos, a lo largo de esas estratificaciones hasta llegar como al nivel elemental y lo que provoca una especie como de deformación del espacio mismo, de estas posibilidades. Y en ese sentido, eh, ese afuera radical, por así decirlo, no está afuera en un sentido como, en este sentido como más elemental que explicaba. Es un afuera que ya está presente en la forma del adentro, pero tampoco hay ningún adentro. Es una especie como de objeto sin volumen, que es como una especie como objeto agujereado infinitamente hasta perder como su volumen y ser pura superficie. Hay una imagen que a mí me gusta, que tenía en mente para poder explicar esto, que es la esponja de Menger, que es es un fractal, que consiste básicamente en que se toma un cubo, cada cara del cubo se divide en 9 cuadrados, y al cuadrado del medio se le hace una perforación. Y eso se hace por todas las caras. Luego, cada cuadrado que queda se subdivide nuevamente en 9 cuadrados, y al cuadrado al medio se le hace una perforación y se repite ese procedimiento infinitamente. Entonces lo que termina quedando es un cubo infinitamente agujereado que carece de volumen, pero que tiene una superficie infinita. Creo que la imagen de ese cubo de Maker, de ese fractal, eh, eh, al menos para mí, eh, me hace entender bastante como lo que yo veo de lo que yo veo que se trata esto. No es simplemente como una fuera terminal, sino que es una deformación del espacio de posibilidades, eh, que tiene ciertos atractores, efectivamente, pero que no está simplemente como en una fuera, en un sentido como más intuitivo de lo que es una fuera. Es una fuera que en el fondo es casi como el interior del interior.
Eh, y lo que hace es como... la descomposición hablo en términos de escritura, pero también, como indicaba en algún momento, también se puede generalizar. Y, ¿Y ese y en este interior del caso... interior ¿Ah? tiene infinitud o es infinito? ¿Cómo? ¿Ese interior del interior es finito o es infinito? O sea, es un vacío que está presente desde el comienzo. Hay una hay una operación de vaciado recursivo en el caso de los objetos. Ahora, infinito, en términos de esa singularidad terminal, sí, en el sentido de que si tomamos una serie de transformaciones, de operadores, de transductores, de lo que sea, y establecemos que cualquier relación entre cualquiera de esos operadores, o de esas funciones, o lo que sea, se dan inmediatamente, hay una especie como de... hay un infinito ahí, claramente. Pero un infinito actual. Ahora, uno podría decir, es un infinito no realizable. Puede ser, pero al menos uno teóricamente lo puede postular. No es simplemente una especie de idea infinita a la que cual uno puede tender. O sea, hay, en un sentido restrictivo, quizá no se puede alcanzar materialmente, pero sí puede materialmente formalizarse. Y eso yo creo que es como la diferencia como eh, que yo podría establecer respecto a otras concepciones de la afuera que a veces pareciera ser una especie como de estado de absoluta indefinición, que existe esa indefinición en la máquina abstracta a medida que se va ascendiendo en los estratos, pero una indefinición material o al menos formalizable. Y creo que esa diferencia, según en mi punto de vista, al menos me parece fundamental. Sí, Eh, esto, o sea, lo estoy viendo igual como que, o sea, ahora que ya das como que un poco más de contexto, o sea, ujú, después de verlo como un glosario, también lo entendería como una, un preludio tal vez eh, hacia algo que todavía vas a seguir desarrollando. mm, O sea, sí. ya dándole la propia forma a través de la escritura, de lo que ya Mm, estás diciendo ahorita, pero que justamente, o sea, eh, trataría de llenar ciertos vacíos con respecto, o al menos lo que yo entendí, eh, en Land, eh, pero también, o sea, hacia la cibernética, entiendo eso. mm, Entonces, claro. estás partiendo de, tú estás retomando del Lesi Guattari, o sea, no entiendo como que estás, de reformulando conceptos de Deleuze y Guattari. Ah, O sea, sí, sí. O sea, cuando hablo, por ejemplo, de abstracción maquínica, uno podría decir eh, eh, este, como desterritorialización, incluso desterritorialización absoluta. Y cuando hablo como de esta singularidad terminal, entre comillas, terminal, es como más algo similar como al cuerpo sin órgano, sí, o algo sea, por y el estilo igual en estaría realidad. interesante que nos presentaras, o sea, esa imagen visual, eh, probablemente tu siguiente texto, en la que nos describas, o sea, justo eh, este volumen vacío, que algo por así dijiste, volumen sin contenido, algo por ahí entendí de eso. El cubo de Menger. Bueno, bueno, pues ya para ir cerrando. Con este texto, pues me quedo pues con más preguntas que respuestas, efectivamente, pero también entiendo que esto es un texto inicial, entonces estamos esperando, pues particularmente yo, pues qué va a derivar ahora con esto, porque, o sea, no creo que igual propiamente hayas tomado definiciones, pero también hayas dado cierta vuelta. Y finalmente también, o sea, generar conceptos críticos acerca de máquina semiótica, máquina abstracta, singularidad, ruido. Eh,
Pero, o sea, quedo igual a la expectativa de qué es lo que va a venir próximamente y ya después de eso yo creo que va comenzando a tomar más forma. Entonces, pues eso es con lo que me quedo y no, o sea, pues a la expectativa. Sí, o sea, efectivamente, como te había dicho hace un rato, que en el fondo, para mí este texto es un texto previo a otro texto que he estado preparando desde hace o sea, que lo he estado pensando desde hace un buen rato, ya hace algunos meses, pero que sentía que me faltaba todavía y creo que este texto, como que claro, igual tú decís, como que de repente te genera más preguntas que respuestas, pero de algún modo intento establecer cierto marco en el cual puedo como inscribir otro texto que yo creo que te va dejando más preguntas todavía que este, pero que creo que puede resultar en algo bueno. Espero, Estamos eso espero. esperando, efectivamente. Pues con esto finalizamos nuestro sexto episodio del Ceno Podcast. No olviden visitar nuestras redes sociales y nuestra página principal, seno.cl. Nos vemos hasta Ah, la próxima. nos estamos viendo. Hasta un próximo episodio. Que estén muy bien. Chao. Adiós.